Estimados alumnos, buenas tardes. En este video vamos a abordar el tema de la conclusión de sus TFIs. El objetivo de este video, al igual que el anterior que hablaba sobre la introducción, es que ustedes puedan poner manos a la obra y después de ver esto, puedan sentarse a escribir la introducción, si es que ya han avanzado con su TFI, y llevarse una serie de nociones bien prácticas que les ayuden a estructurar la cabeza para sentarse y escribir este pasaje. La conclusión, a ver, la introducción, yo les había dicho que es la parte se escribe primero y también se escribe al final. Cuando hablamos de la introducción decíamos, es lo primero que se escribe, naturalmente, porque tengo que plantear mi hoja de ruta, hacia dónde voy a ir, pero al mismo tiempo yo les decía, es lo último que se escribe, porque cuando yo termino de hacer el trabajo, tengo que revisar si efectivamente cumplí con los objetivos de la introducción. Muchas veces me tengo que ir rectificando, voy encontrando novedades, voy encontrando limitaciones, y cuando termino ese trabajo y redacto la conclusión, normalmente la cabeza hace un clic y hay que volver a la introducción y terminar de retocar algunas cosas, mejorar algunos enfoques, precisar preguntas, etcétera. La conclusión, por el contrario, se escribe siempre al final. O sea, no se puede arrancar escribiendo la conclusión, no se puede acelerar este proceso. La buena noticia es que la conclusión, si ustedes hicieron las cosas bien, plantearon una hipótesis de trabajo y una serie de objetivos que son lógicos, que son coherentes, y luego desarrollaron todo ese plan de trabajo de una manera ordenada, bien argumentada, la conclusión de alguna manera se escribe sola, tiene que salir sola. Es decir, el día que yo termino de redactar todos los capítulos y digo, bueno, me tengo que sentar con la introducción, si, si hicieron las cosas bien a nivel metodológico, la conclusión debería llevarles poco tiempo, es algo que sale solo, que ya está de alguna manera escrita o está implícita en la tesis. A ver si logramos avanzar. Bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones que cumple la conclusión? En primer lugar, sabemos que la conclusión es naturalmente la parte final de la tesis. Acá no hay vuelta que darle. Bien, toda tesis, todo trabajo final integrador, cualquier artículo de doctrina, lo que sea, cualquier discurso intelectual, básicamente, siempre tiene un inicio, que es la introducción, un desarrollo y luego la conclusión, que es la tesis. Entonces, valga la redundancia, no es la parte final del TFI en la cual va a concluir naturalmente el discurrir, confluye o concluye, ¿no? Todo este discurrir intelectual, ¿no? Es como un embudo donde yo estoy, el trabajo es como un embudo, y por eso yo les decía, yo arranco con una introducción, voy precisando todo y termino naturalmente convergiendo en esta conclusión. Vamos con algunas partes bien prácticas. Es una parte obligatoria del trabajo, no es optativo. ¿Ven? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Y cuál es el objetivo de la conclusión? El objetivo es brindar una respuesta a ese problema jurídico que yo planteé en la primera página de mi trabajo, ¿bien? Y que se supone desarrollé coherentemente a lo largo del TFI. Ese es el objetivo de la conclusión. O sea, si me dicen una conclusión está bien hecha o está mal hecha, o en primer pregunta que yo les haría, primer check que tienen que hacer es, ¿respondo o no al problema jurídico? Normalmente esa respuesta tiene que estar en el primer párrafo. Bien, por eso no es optativo hacer una conclusión, porque yo planteé un primer problema en la introducción, luego lo fui desarrollando, planteé una hipótesis, una pregunta y más, la fui desarrollando a lo largo de los capítulos y tengo que hacer un cierre, tengo que decir, che, la pregunta era esta, ¿la respondí o no? La hipótesis era esta, ¿la confirmé o la refuté? Por eso se dice no es optativo, bien, no es optativo. Y otra cosa más, la conclusión no puede estar en el desarrollo. Que me quiero explicar bien, no puedo llegar al final del trabajo, no termino el último capítulo y digo, bueno, no hace falta ya hacer una conclusión porque ya quedó todo demostrado en los capítulos. No importa, no importa si yo los capítulos efectivamente cumplo con todos los objetivos, que así debe ser, y de alguna manera está implícita la respuesta al problema de investigación o confirmo o refuto la hipótesis. Tengo que dedicar un apartado adicional, que es la conclusión, y allí explicitar cómo cumplí con ese método, con ese plan de trabajo que había planificado originariamente en la introducción. Entonces, el primer checklist, el primer tick que hay que marcar en el checklist es, che, mi problema jurídico que yo planteé era este.
¿Lo respondí? Sí. ¿Cuál era mi hipótesis? La hipótesis era esta. ¿La confirmé o no? ¿O la refuté? Miren que puede ser tranquilamente que el trabajo llegue a una conclusión que diga, nuestra hipótesis era esta, pensamos que la solución al problema jurídico iba por este lado, todo parecía indicar eso, la conclusión es no, no funciona. Y eso no significa que esté mal la tesis, porque en este caso ustedes lo que están haciendo es abrir avenidas de investigación, abrir nuevas preguntas a lo que quizás era un problema que parecía tener una solución cantada, que iba por algún lado, y ustedes demostraron, no, acá hay un problema jurídico que no se puede solucionar de esta manera, como no creíamos o creía la comunidad académica, entonces se abren nuevas interrogantes. Bueno, también confirma el cumplimiento de los objetivos y los resultados alcanzados. Recuerden que cuando hablamos de la introducción, en la introducción yo tengo que plantear lo que es mi objeto de estudio, también llamado problema de investigación, que se formula como una pregunta, naturalmente. Hay una hipótesis y luego yo tengo que en la introducción establecer mis objetivos generales y particulares. Bueno, en la conclusión, todos esos puntos tienen que estar respondidos. Bien, entonces, tercer check para el checklist es objetivos generales y objetivos específicos. Tengo que dedicarles un apartado, tengo que dedicarles un párrafo para decir objetivo uno se cumplió, objetivo 2 no se cumplió, objetivo 3 encontramos estas limitaciones, lo que sea. Pero todo esto tiene que estar sí o sí. Y a un comentario al margen. Yo recuerdo mi experiencia en el colegio que cuando hacíamos los famosos trabajos prácticos llegábamos a la etapa que nadie sabía bien cómo se hacían, no teníamos ningún tipo de metodología, llegábamos a la conclusión y ahí nos mirábamos todos y decíamos, bueno, a ver, el que tenga más labia, ¿qué le metemos? ¿No? Y empezamos a repetir, a reformular, metíamos una imagen para ocupar espacio. Entonces, la conclusión no es algo que se rifa, no es algo que se inventa. Como yo les dije al inicio de este video, es algo que tiene que salir solo porque es la conclusión de todo ese discurrir intelectual. Entonces, es la conclusión, es el resultado lógico de todo lo que yo hice en mi TFI, mi introducción y mi desarrollo y todos mis capítulos. Por lo tanto, no hay que inventar nada nuevo. En la conclusión no hay mucho lugar para la innovación, para ser original, no hay que romper moldes, ¿bien? No hay que ser un Borges de la literatura académica para hacer una conclusión. Hay que limitarse a esto, ¿bien? Después puede estar mejor escrito o peor escrito en cuanto a lo que es técnicas de redacción. Puede ser más o menos literario, eh, pero lo importante es que responda a estos objetivos iniciales. Bueno, hay una metáfora que yo siempre me gusta usar, que es la metáfora del espejo. Vuelvo un poquito sobre lo mismo. La conclusión tiene que ser un espejo de la introducción y viceversa. ¿Bien? Entonces, yo digo, la conclusión no es nada nuevo. Cuando yo me siento a redactar la conclusión, me fijo cuál es la pregunta, cuál es la hipótesis y voy respondiendo, voy tildando de alguna manera casilleros. De esa manera hay como un círculo virtuoso. No es como que hay, sino que hay un círculo virtuoso entre introducción y conclusión. Y otro comentario también aparte. Sí, y me estoy adelantando un poco al PowerPoint. Un TFI, una tesis de maestría, de doctorado, lo que ustedes quieran, está bien escrito. Si yo puedo leer la introducción y la conclusión y entiendo absolutamente todo lo que está planteando el autor y no hace falta ir a los capítulos intermedios. Es decir, yo les había comentado, les había dicho en otros videos que en la introducción uno le avisa al lector qué es lo que le va a contar. Luego, en todos los capítulos del medio, efectivamente le cuenta al lector todo eso y en la conclusión, el dicho dice, repetile al lector todo lo que le acabas de contar. Bueno, si las cosas están bien planteadas, si el objeto de estudio está bien planteado, si la hipótesis, si los problemas, todo eso está bien planteado y articulado, tengo una buena introducción. Y la conclusión lo único que tiene que hacer es confirmar o refutar todo eso que se planteó en la introducción. No hay que hacer nada más. De manera tal que, de hecho, hasta les diría, un trabajo bien hecho, un TFI bien hecho, el profesor debería ser capaz de leer solamente la conclusión, y digo con el profesor, digo cualquier lector debería ser capaz de leer la conclusión y directamente ya entender todo el trabajo, sin necesidad de leer todo lo que hay en el medio y hasta les diría sin necesidad de tener que leerse la introducción. Es decir, uno si la conclusión responde
está bien armada y responde a todos los objetivos iniciales y explicita bien el objeto de estudio era este, nos guiamos por esta pregunta, con esta hipótesis, con estos objetivos, en el capítulo tanto hicimos esto, uno lee la conclusión y ya está. Ya sabe, che, el problema que planteó esta persona era esta y llegó a esta conclusión. Si quiero saber, bueno, cómo llega efectivamente, leeré los capítulos del medio. Hagan el ejercicio, sobre todo esto sirve no solamente en el ámbito de las tesis, en el ámbito académico. Cuando vayan a una librería, busquen cualquier libro que no sea de ficción, vayan a la sección de historia. eh, bueno, yo leo mucha historia, ¿no? Pero si ven a la parte de historia, todo lo que sean investigaciones históricas, políticas, de psicología, todo lo que sean libros de no ficción, digamos, si están bien escritos, si el autor es serio y están publicados por una buena editorial y ha sido una buena investigación, lean directamente la conclusión y van a ver que se llevan una idea muy, muy integral y muy cabal de qué trata el autor, de qué trata el libro y bueno, y se van a dar cuenta de cómo cuando las cosas están bien planteadas, cuando los objetivos están bien planteados y bien redactados, automáticamente puedo ya entender todo sin necesidad de leerme el libro. Hace un tiempo salió una nota, de hecho siempre está saliendo esta nota, que dice que Bill Gates lee, no sé, como 10 libros a la semana, una cosa así completamente absurda, que es absurda cuando uno piensa si el tipo se sienta a leer de la página 1 a la 200, pero cuando uno entiende que en realidad me parece a mí que es lo que está haciendo Bill Gates, uno no se lee el libro, no se lee las 200, las 300 páginas, uno lee la introducción y la conclusión y les aseguro que absolutamente entendió todo. Luego están todos los argumentos en el medio que están en el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero el capítulo 1 y el capítulo final, introducción y conclusión, les aseguro que ustedes, si se limitan a leer eso, pueden leer tranquilamente 10 libros por semana, porque no hace falta leerse todo el libro, no hace falta leerse toda la tesis, para entender cuál es la idea nueva, cuál es el aporte, cuál es el ángulo original que está planteando el autor. Bueno, a partir de acá hay bastante texto en el PowerPoint, así que me van a disculpar por eso. ¿Cómo escribir las conclusiones? Vamos a lo práctico. Primero, empezamos por la conclusión principal y acá seguimos básicamente el esquema de la introducción. Primero la conclusión principal. Especialmente la relaciona con la respuesta a la pregunta central, si se cumplió o no la hipótesis, cuál era mi pregunta de investigación. Entonces, no hay que buscar nada original, no hay que digamos, romperse la cabeza, como digo yo acá, sino que me siento a escribir la conclusión y digo, hemos llegado al final de este trabajo, la pregunta que habíamos planteado originariamente era esta. ¿Hemos logrado responderla sí o no? ¿Hemos encontrado una respuesta a esto sí o no? ¿La hipótesis era esta, se cumplió o no se cumplió? ¿Bien? ¿En qué medida? Luego vamos con conclusiones específicas relacionadas con cada capítulo. Cuando se habla de conclusiones específicas, en realidad también estamos hablando de lo que son los objetivos específicos. Recuerden que cada capítulo del TFI debería responder, debería responder a un objetivo específico, ¿bien? O cada capítulo a uno, dos o tres objetivos específicos, según cómo lo vayan agrupando. Entonces, tengo una conclusión principal a la pregunta de investigación y a la hipótesis, y luego lo que se hace normalmente es se adopta un esquema de redacción donde agarro un párrafo y pongo, bueno, respecto a lo que es el objetivo específico número uno que se había planteado, que era este, quedó demostrado en el capítulo 1, en el capítulo 2, no sé dónde lo haya tratado, tal y tal cosa. Luego en el capítulo 3 llegamos a la conclusión de que tal y tal cosa conforme al objetivo que nos habíamos planteado. Es decir, básicamente vamos punteando, ¿no? De forma narrativa, no se les ocurra hacer un punteo porque de movida se los van a observar, sino siempre con una narración y ir poniendo el objetivo particular tanto quedó resuelto en el capítulo tanto, llegamos a tal conclusión. O al revés, en el capítulo tanto abordamos tal objetivo y se llegó a tal conclusión. Por eso fíjense que es muy importante cuando ustedes van haciendo la tesis, que no es me largo escribir el trabajo, mejor dicho, no es me largo escribir y armo capítulos y voy, ¿no?, juntando papeles para que sea cada vez más gruesa, sino que la conclusión se va a ir haciendo sola cuando ustedes terminan de redactar el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4, y algo que aprendí es el párrafo final de cada capítulo debería tener una mini conclusión. O sea, cada capítulo, como busca responder a un objetivo específico, empieza con un norte, que es A, y cuando llegan al último párrafo de ese capítulo deberían llegar a Z. ¿Bien? Es decir,
hacer todo un recorrido y tener un inicio y un fin. Entonces, cada capítulo de alguna manera es como una mini tesis, un mini TFI, de modo tal que cada capítulo va confirmando, refutando una determinada verdad, una determinada afirmación, un determinado objetivo, etcétera. Por eso cuando llegan al final de la conclusión, si yo agarro, de alguna manera parece hasta como hacer trampa, si yo agarro todo mi TFI y digo, a ver, ¿qué puse en el capítulo 2? Último párrafo puse, quedó demostrado tal y tal cosa. Casi que hasta puedo hacer un copy-paste, me lo llevo a la conclusión, tengo el primer objetivo. Capítulo 3, ¿qué puse? Tal cosa. Copy-pego. Capítulo 4, básicamente es eso. No hay que, por supuesto que es bueno reformular y demás, pero no hay no hay que ponerse a divagar, ¿no? O a inventar cosas o reflexiones que no corresponden. Otras cuestiones interesantes para incorporar, sí, de manera novedosa y de forma original ya en la conclusión son los resultados anómalos que puedo haber encontrado, ¿no? En mi investigación y también cualquier tipo de limitación que encontré o problema que no pudo ser resuelto. Bien, todas estas cuestiones no encontré, por ejemplo, un resultado anómalo, no sé. eh, yo había planteado en mi investigación inicial que la respuesta al problema jurídico iba por A o por B, ¿no? Por dos soluciones distintas, aplicando una ley u otra ley. Bueno, de golpe encontré una jurisprudencia que me hablaba de una tercera vía de interpretación o una tercera normativa, qué sé yo. No sé, bueno, resultado anómalo. Todo eso va siempre en la conclusión. Bien, porque de alguna manera es lo que nos estamos ya saliendo del objeto de investigación o estamos demostrando cuáles son las limitaciones que hemos encontrado. Bien, entonces eso se anuncia al final y hace también a la honestidad intelectual de la tesis. De ninguna manera esto es, eh, digamos, subvertir en la tesis, porque ustedes no se están tirando abajo ni están demostrando, uy, miren, no le están diciendo al tribunal evaluador, sí, yo hice la tesis, pero mira, acá tuve un límite, no pude resolver esto, o me quedó una incógnita sin resolver. No, de ninguna manera, es demostrar mi investigación, mi objeto de estudio era esto, bien, este círculo, y encontré todo este universo de problemas que no encajan en este círculo que yo quise investigar, entonces los pongo, digamos, los comento para que otros investigadores tengan en claro todo esto. Fundamental, resultados anómalos, aspectos que no pudieron ser resueltos, por ejemplo, no se encontró algún tipo de bibliografía, algún tipo de fuente, la fuente no era clara, pensábamos que iba a servir, pero no. Otro problema, otra limitación que se puede hacer la salvedad acá. Ustedes están investigando un caso real, por ejemplo, o una determinada jurisprudencia, y resulta ser que en el transcurso de la tesis salió una sentencia novedosa o están estudiando una sentencia que fue apelada no sé, ante un tribunal internacional. Bueno, mientras ustedes hacían la tesis. En ese caso, aquí es donde en la conclusión conviene agregar ese detalle, ¿no? Por ejemplo, como una pregunta futura para un investigador. Bueno, esta sentencia que estamos evaluando de la Corte Suprema fue apelada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué sé yo, ¿no? Bueno, queda para otros investigadores ver qué pasa con eso. Lo mismo si les van surgiendo nuevas preguntas a medida que hacen la tesis o llegada a una conclusión determinada, les surgen nuevas preguntas, siempre es bueno incorporarlas y no es cuestión de se me ocurrió o no se me ocurrió. Acá tienen que hacer un ejercicio reflexivo cuando terminan la tesis y es, bueno, yo planteé A, llegué al punto Z y a partir de este punto Z, ¿qué otros problemas se abren? ¿Qué otras preguntas se abren? Y eso enriquece mucho la tesis porque ustedes de alguna manera cierran su investigación, pero dejando un campo nuevo de investigación. Es decir, es como que de alguna manera terminan el partido, pero dejan la puerta abierta para jugar un partido mucho mejor más adelante. Es decir, no se limitan a formular un problema y resolverlo, sino que además formulan nuevos problemas, nuevas avenidas de investigación, nuevos carriles por donde puede ir la investigación científica. Es decir, dejan planteadas nuevas líneas de investigación y eso demuestra la riqueza de la tesis, cómo han entendido su objeto de estudio y de alguna manera los hace un poco referentes en el tema porque ya están planteando a futuros investigadores, che, el camino es por acá, entonces cualquiera el día de mañana puede agarrar esa toalla que ustedes están tirando, ese guante, mejor dicho, y decir, conforme a lo que planteó Juan Pérez en su TFI de la especialización ambiental, uno de los temas no resueltos acá o no investigados
a partir de sus conclusiones es este. Y ahí ese nuevo investigador se va a largar a hacer un trabajo en base a lo que ustedes ya han propuesto. Importante, errores a evitar. Primero, en la tesis, en la conclusión, perdón, no se introducen nuevas ideas y no se introducen nuevos argumentos. En este mismo sentido, tampoco se introducen citas. Una tesis, una conclusión no debería tener ningún tipo de citas. Las ideas, los argumentos, las citas de referencia, las citas de autoridad, todo eso tienen tiempo de hacerlo en los capítulos de desarrollo, en la introducción y en el desarrollo. Cuando llegan al final, se acabó el tiempo de todo eso. Entonces, no pueden meter por la ventana nuevas ideas, tipo, bueno, pero esperen, resulta ser que hay otro autor que dice tal cosa. Bueno, si hay un autor que dice tal cosa y contradice una tesis de ustedes o un argumento, tiene que ir en su capítulo respectivo. Si se les ocurrió un nuevo argumento, no sé, reescriban básicamente el capítulo referido o donde va ese argumento, pero no pueden en la conclusión, donde uno ya está llegando, donde se está bajando del auto, bajando del tren, volver a meterse en la argumentación. En el mismo sentido, no se introducen citas, porque en la conclusión lo que tenemos que hacer, lo que quiere el tribunal es escuchar la voz de ustedes. Entonces, tengan en cuenta que cada vez que uno cita, le está cediendo su voz a alguien. Es decir, eh, es como que ustedes están jugando un partido y cada vez que meten una cita, están saliendo al banco de suplentes y dejan que entre otra persona, ¿no? O están en el escenario con el micrófono, le ceden el micrófono a otra persona. Entonces, hay veces que las citas naturalmente ayudan, son buenas y hay que utilizarlas, que eso lo veremos ya en la unidad correspondiente, pero no hay que abusar de la cita. Y sobre todo en la conclusión es donde ustedes van a brillar y donde ustedes van a expresarse plenamente y resumir todo lo que han hecho. Entonces, no se introducen citas y menos aún porque se supone que todos los argumentos, las argumentaciones, las citas de autoridad, las referencias y demás, ya lo han dicho previamente. Y acá la regla fundamental de toda conclusión. Primero, la conclusión tiene que ser breve. No significa que la conclusión tiene que ser de una página. Cuando hablo de breve, tiene que haber una coherencia en el trabajo. Si la introducción tiene 5 páginas, por ejemplo, y el resto del trabajo tiene 25, bueno, una introducción debería tener como mínimo 3 páginas para que sea más o menos lógico. La conclusión no puede ser de ninguna manera más larga que la introducción, o no puede ser tampoco una conclusión más larga que un capítulo que tenemos en el medio donde yo desarrollo un aspecto importante del trabajo. No se trata bien de ponerme a contar palabras y ponerme a contar páginas, sino se trata de una cuestión de coherencia, es decir, la cabeza, cuerpo y pies. Bien, no me puede quedar una parte muy larga, la conclusión, donde se supone que yo estoy resumiendo mi trabajo y resumiendo mis capítulos, no puede ser más larga que esos capítulos que yo mismo estoy resumiendo. Bien, bueno, autosuficiente. Esto es lo que les decía previamente. Cualquier lector debe poder entender la conclusión sin necesidad de recurrir ni a la introducción ni al cuerpo del trabajo. Y a su vez, cualquier lector debería poder leer esa conclusión y entender cabalmente de dónde partieron y a dónde llegaron. Esa es la regla fundamental. Y háganme caso, un buen ejemplo de esto sería si cuando terminan de hacer su TFI y quieren estar seguros de que realmente la redacción es clara, la metodología está bien aplicada, pueden prestárselo a alguien, pueden dárselo a alguien, sobre todo un abogado, y no le pidan que les lea todo el TFI, porque probablemente no tenga tiempo o sea una carga grande, pero sí le pueden pedir que les lea la conclusión. Y créanme que si ese abogado les dice, che, la conclusión la entendí, buenísimo, denle para adelante. Si les dice, che, no entendí de dónde partís, a dónde querés llegar, no entiendo bien a conclusión llegás, ni de dónde sacás todo esto, ahí sí es una señal de alarma. Y de vuelta, pueden hacer este ejercicio con cualquier libro. Vayan a una librería, sobre todo los libros de investigación. Estoy hablando de libros en serio, no por ahí libros de investigación periodística que no tienen tanto rigor, eh, sino libros de investigación académica, que hay muchos en las librerías, y van a poder darse cuenta de esto. Lean solamente la introducción. Autoevaluación. De vuelta, así como se lo podemos dar a alguien para que lo lea, algunos criterios básicos que ustedes pueden aplicar de autoevaluación. Eh,
Yo siempre recomiendo, y de esto vamos a hablar después en la unidad de redacción académica, cuando termino de redactar un trabajo es bueno no entregarlo en el momento y no entregarlo ni siquiera el día después. Hay que tomar distancia del texto. Uno cuando escribe sobre todo un TFI invierte mucho a nivel emocional en el texto, ¿no? Para nosotros ese texto que escribimos es sagrado, no queremos borrarle nada. Es, hay una carga que se le pone a los trabajos, que es a este tipo de trabajos sobre todo, que son como nuestro bebé, ¿no? No queremos que nadie lo toque, que nadie lo mire, que nadie lo critique. Bueno, recomiendo firmemente, terminan de redactar su conclusión y déjenla descansar 1 o 2 días, idealmente una semana, ¿ok? Y a partir de ahí pueden retomar ese texto ya en frío, ¿bien? Y hagan este ejercicio. Lean el TFI y fíjense, lo mismo se lo pueden pedir a una tercera persona. Entonces, fíjense, se agarran una hoja aparte con un lápiz, con una lapicera, y tienen que poder resumir en 2, 3, 4 oraciones como mucho su introducción, cada uno de sus capítulos y la conclusión. Entonces, léanlo de vuelta, a ver si ustedes mismos se están entendiendo, logran entender qué es lo que escribieron, a ver si ustedes realmente encuentran claridad en esa hipótesis que plantearon. Lo mismo en los argumentos del resto de los capítulos y en la conclusión. Si ustedes no pueden resumir su trabajo en esas 200, 300 palabras del resumen, del abstract, o no pueden agarrar una hoja y un lápiz y un papel y dedicar un renglón a cada capítulo y resumirlo en una oración, en 2 oraciones como mucho, es porque no lo han entendido. Recuerden que la capacidad de síntesis, la capacidad de resumir un texto, de destilarlo hasta su idea central, esa es la prueba más cabal y más fehaciente de que realmente están entendiendo lo que están leyendo. Si no pueden hacer eso, hay que seguir trabajando. Quizás es una cuestión de redacción, quizás y hay que simplemente afinar un poquito esa redacción, quizás es una cuestión de técnica metodológica, de algo que está mal planteado, pero créanme que esa es la regla de oro. Y si ustedes logran hacer eso, ¿por qué ustedes tienen que hacer eso? Porque el día que se sienten ante la defensa oral, lo primero quizá que les van a preguntar es, bueno, ¿de qué trata su trabajo? ¿No? O van a tener que empezar, probablemente les hagan hacer una exposición previamente, y en esa exposición van a ser 15, 20 minutos, y lo primero que ustedes tienen que decir es una oración que diga, bueno, mi trabajo de investigación se centra en este tema, o yo busqué responder la siguiente incógnita. Punto, no mucho más. Si ustedes no pueden expresar eso como Doña Rosa, ¿bien? Entonces no están listos todavía para la defensa. El trabajo no está realmente terminado. Bueno, hasta acá todo lo que tenía para decirles. Se viene en lo que queda de esta clase un caso práctico. Me van a disculpar, pero hay mucho texto en lo que sigue de estas diapositivas y todo lo que está acá está en PDF en el aula virtual. Básicamente lo que tengo acá son fragmentos de una tesis doctoral que está disponible en el repositorio de la UCA. Yo tomé partes de la introducción y partes de la conclusión para mostrarles justamente esta técnica de espejo, de cómo todo lo que se plantea inicialmente está después respondido hacia el final. La introducción y la conclusión completas, que no son muy largas, las tienen directamente en el aula virtual. Les recorté la tesis para que no la tengan completa porque es muy larga y se quedan con esas páginas, que les va a servir muchísimo como ejemplo. Entonces, ¿de qué trata esta tesis doctoral? Trata sobre la reparación de los daños en los delitos de lesa humanidad. Básicamente habla de la reparación del daño civil cuando se comete un delito de lesa humanidad y habla de la prescripción de la acción civil. Fíjense cómo, eh, cómo se plantea, esto es copy-paste de la tesis, ¿no? Fíjense los párrafos cómo están armados y cómo arma de manera muy, muy esquemática la introducción. Un comentario. Ustedes la introducción la pueden hacer más o menos literaria, o sea, pueden agarrar y poner problema de investigación 2 puntos, objetivo principal 2 puntos, o pueden tener una estructura mucho más narrativa, ¿no? En el presente trabajo nuestro problema es tanto, a partir de ahí nuestro objetivo, bueno, eso depende un poquito de cada uno. Bueno, fíjense cómo plantea el objetivo científico, ¿bien? O el problema, el objetivo científico, el objeto de estudio, que es la reparación de los daños en los delitos de lesa humanidad frente al Instituto de la Prescripción de las Acciones Civiles, ¿bien? Luego dice problema de investigación. Si el objeto de estudio es
la reparación de daños frente al instituto de la prescripción, fíjense, el problema de la investigación es, ¿son prescriptibles las acciones civiles por daños derivados por delitos de lesa humanidad? Esa es la pregunta que busca responder este autor. Y su objetivo principal es dar una respuesta original a estos problemas, buscando que elaborar una teoría jurídica. Es decir, no va por el lado de sí y no, o si son o no prescriptibles, sino que la respuesta va mucho más allá. Lo que busca es fundamentar ese sí o no a través de la elaboración de una teoría jurídica. Bien. Objetivos específicos. Son alrededor de 6 los que plantea este autor. Fíjense, yo tomé solamente 2. Tomé solamente 3. Fíjense, el primer objetivo específico habla de, primero, cada objetivo está en infinitivo. Fíjense el verbo cómo arranca siempre en infinitivo, que eso lo mencionábamos en la unidad número 2 a la hora de plantear objetivos. Analizar, demostrar. Entonces, el objetivo 2 es analizar el concepto de surgimiento de los delitos de lesa humanidad. Si yo voy a la conclusión de vuelta, esto está tomado, es copiado y pegado, tienen el PDF en el EVA. Fíjense, voy a hacer un corte, ¿no? Tengo los objetivos específicos y luego tengo la conclusión. Salteo toda la tesis. La conclusión, la técnica que sigue este autor, que es la que sigue todos los autores, básicamente es, en el capítulo 3 respondimos o cumplimos con el objetivo secundario tanto. En el capítulo 4 contra el objetivo secundario. Y así, así, así. Este autor utiliza un esquema en donde el primero habla de los objetivos secundarios, de cómo lo fue cumpliendo, y luego llega a la conclusión. Fíjense que el objetivo específico 2 hablaba de analizar el concepto y cómo surgen los delitos de lesa humanidad. O sea, buscaba entender los antecedentes de este tipo de delitos para ver cuál es el bien que están tutelando. Y fíjense cómo pone, en el capítulo 3 conseguimos cumplir con el objetivo secundario 2, hemos podido estudiar el concepto y surgimiento de la historia de la humanidad, lo que nos permite evidenciar su bien tutelado, la humanidad. Entonces, es bastante evidente que si yo leo la conclusión de este autor, me doy cuenta que el delito de lesa humanidad tutela el bien de la humanidad lisa y llanamente. Veremos, ¿no? Habrá que ver todo el desarrollo de los antecedentes y ríos, cómo se llega hasta ahí, pero no importa, yo ya sé que ese es el bien tutelado, ese es lo que está aportando. Eh, Tercer punto u objetivo, analizar el concepto y cómo surge los delitos de lesa humanidad. Perdón, analizar el... Ah, perdón, copié el 2 y el 3. Bueno, pero lo tienen, no importa, vamos al 5. Demostrar que las reparaciones administrativas pueden ser distintas o complementarias a una indemnización judicial y no pueden convertirse en un impedimento para acceder a la consideración del caso por ante un organismo judicial, por cuanto las reparaciones de los daños sufridos por la perpetración de estos delitos son un principio de derecho internacional de derechos humanos. Entonces, si yo voy a la conclusión, fíjense cómo me habla de los capítulos 2, 5, 6 y 7, fíjense cómo cruza, ¿no?, toda la tesis, cumplimos con el objetivo secundario 5, porque hemos demostrado que la reparación administrativa puede ser distinta o complementaria a una indemnización judicial. Fíjense que el objetivo decía demostrar que las reparaciones administrativas pueden ser distintas o complementarias a una indemnización judicial y no pueden constituirse en un impedimento, etc. Entonces, yo que me senté a buscar una tesis para brindarles un ejemplo, cuando leo la conclusión automáticamente veo que refleja la introducción y ya me estoy llevando acá una serie de ideas muy interesantes que plantea este autor, puedo estar o no de acuerdo, después veré si hasta las puedo refutar, pero yo sé que el delito de lesa humanidad tutela el bien jurídico de la humanidad, ¿no? Lógicamente, y después, si algo muy importante, que es que él demuestra que una reparación administrativa complementa a la indemnización judicial, ¿bien? Y no es un impedimento para lograr una indemnización judicial. Ahí ya me estoy dando cuenta cuáles son los puntos, cuáles son los argumentos que él tiene. Y luego está su conclusión principal. Su conclusión dice que, fíjense, esto está copiado y pegado, fíjense qué es lo que les quiero llamar la atención con esto, lo fácil que es hacer la conclusión. Nuestra investigación confirma que, bien, no hay que inventar nada en materia de redacción, no hay que ser Borges, como le digo yo siempre a mis alumnos, o sea, escriban de manera directa. La investigación confirma que en materia de delitos de lesa humanidad, probada la autoría y responsabilidad de los agentes estatales, retornado, acá está mal escrito, dice, retornado el Estado de Derecho, no resulta éticamente tolerable ni jurídicamente procedente privar de compensación a quienes soportaron daños morales, etcétera, etcétera. Entonces, su conclusión es que efectivamente los delitos, la reparación civil, administrativa, por haber sufrido un delito de lesa humanidad, no está sujeta al instituto de la prescripción, es decir, esa acción no prescribe. Esta sería su conclusión final, que
es exactamente el problema de investigación original. Les dejo también en el aula virtual lo que es la introducción y la conclusión depuradas de mi tesis de maestría, que si bien está orientada hacia el ámbito de la historia, no historia del derecho, sino simplemente pura y llanamente de historia, también les va a servir en la medida en que plantea una pregunta de investigación y luego plantea lo que tiene en la introducción que les dejo es la pregunta de investigación y la estructura que sigue mi tesis en materia de capítulos de cómo voy respondiendo esa pregunta de distintos ángulos y distintos enfoques a nivel histórico. Y luego pasan directamente a la conclusión, en donde van a ver cómo esos tópicos, esas áreas desde donde yo estoy dando, desde donde busco dar respuesta a mi pregunta de investigación, voy a hacer una síntesis de cada uno de ellos. Mi tesis, acá hay un nivel un poquito más de complejidad, tiene una estructura quizá mucho más narrativa que una tesis de derecho. Esta tesis de la UCA tiene una estructura muy esquemática quizás. Capítulo 1 dice tal cosa, capítulo 2 dice la otra, mi objetivo específico es este, mi conclusión es este. La tesis que yo les propongo, la mía, es un poquito más narrativa en el sentido de que en la conclusión, por ejemplo, no está explicitado en el capítulo 4 dije tal cosa, sino que se van a ir dando cuenta solos a medida que yo voy hablando de distintos temas, en dónde está a dónde está eso en cada capítulo, ¿bien? Porque son como distintos tópicos que se abordan. Esa es otra opción, hace que la lectura sea de alguna manera implícita, pero pero las cosas están ahí. Cualquier persona puede decir, este tema que analiza Gonzalo acá en el punto, este tema es lo que analiza efectivamente en el capítulo 3. ¿Bien? Es una reacción un poquito más compleja, pero no, pero en el fondo la estructura es la misma. El andamiaje de cómo respondo la conclusión, cómo respondo la introducción, es exactamente el mismo. Bueno, cerramos entonces este video, espero que les sirva. Recuerden que estoy a disposición por correo electrónico y en caso de que necesiten una consulta virtual, no tengo ningún problema en conectarme y vemos y analizamos lo que haya que ver. Gracias.